ministerios y Él es el quien pastorea a toda la iglesia en su suficiencia. Pero también lo que notamos en textos como Isaías 52:13, que el Señor realmente es el siervo, es el gran siervo. En 52:13 de Isaías dice así: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra será, de raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí la figura es Cristo es el gran siervo. Cristo es mi siervo, versículo 13, será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto por su diseño entre el Dios, entre el trino, de que el Hijo vendrá a morir, resucitarse, ascenderá al Padre de nuevo, a sentarse, y volverá otro día, otra vez, estableciendo a su reino. El gran siervo, es lo que estamos diciendo, que Cristo se pinta como el siervo de Dios. En Marcos capítulo 10 vemos lo mismo. En 10, y estamos en Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 700 años antes de su venida, Isaías anuncia que el siervo vendrá, será exaltado. El Señor llega, dice que Él será el siervo de todos, que Él daría su vida para aquellos quienes creerán en Él. En Filipenses lo notamos también, que el Señor recalca este punto. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Siervo, siervo exaltado, siervo premiado, siervo, gran nombre sobre todos los nombres. Y dentro de la iglesia local que Él ha constituido, que Él ha fundado, que Él ha establecido, que Él ha organizado de acuerdo con su diseño soberano, ha incluido no solamente a pastores, quienes le reflejan a Él, pero también a diáconos, quienes reflejan a Él. Como hablamos de un gran pastor, también hablamos del gran diácono. Y estos diáconos dentro de la iglesia sirven de acuerdo con ese mismo llamado: entregarse a sí mismo por su cuerpo. Son los que sirven dentro de la iglesia de una manera tan exagerada que se nota que para ellos este es un labor de amor al Señor, y se entrega a sí mismo para este grey. Y ahí comenzamos con la discusión del diácono. Ahora vamos a 1 Timoteo 3, porque el Señor define en 1 Timoteo 3 exactamente lo que son estos hombres, estos líderes. Sabemos de Filipenses capítulo 1, versículo 1, que solo hay dos oficios en la iglesia. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros. Entonces, dos oficios: pastores, diáconos. Y aquí, en 1 Timoteo 3:8, el Señor expande en lo que es este oficio de individuos quienes sirven a su gran nombre dentro de la grey, que exponen el tipo de servicio, las actitudes del tipo de servicio que el Señor mismo tuvo en su ministerio cuando llegó para entregarse por nosotros. Dice aquí que estos diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Primera cosa que podemos notar son varios. Aquí el texto nos dice diáconos, plural, los diáconos, así como habló de los ancianos, plural. Más de uno es pluralidad. No hay un número definido que es lo mejor, no hay un número definido que es lo peor. Lo que sabemos es que Cristo es el mero en la vida de estas personas que quieren servirle a Él, que se constan como parte de este oficio para que es reconocible entre todos los hermanos que son diáconos, y estos entonces son los encargados con llevar a cabo las tareas indicadas en las mismas escrituras del Señor dentro de la iglesia. Vamos a llegar ahí. ¿Qué son esas tareas? Pero primero, estamos hablando de una pluralidad. También se nota esto en Hechos 6:3. Mire, en Hechos 6:3, algunos dicen que estos son los primeros diáconos de la iglesia. No sabemos por seguro, no los llaman diáconos aquí en el sentido oficial, pero lo que notamos es que hay un grupo de individuos identificados. En versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, el trabajo de servir las mesas para las viudas. Pero la tarea de estos apóstoles era no dejar la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Entonces, dedicarse a la palabra, dedicarse a la oración y permitir que hayan otros quienes sirven en la iglesia para suplir las necesidades. Esa fue la estructura. En Hechos es libro histórico. El Señor no está diciendo esta es la única manera en que se puede llevar a cabo ese ministerio. No es prescriptivo, sino descriptivo, ¿verdad? Pero por lo menos nos da una idea de el porqué de estos siervos en la iglesia, y se nota otra vez que son plural, más de uno. Escogieron 7 al fin y cabo. Entonces, debe de haber una pluralidad de estas personas llamados diáconos. Estos diáconos son aquellos quienes se caracterizan en servir a los demás y entregarse a ellos en su servicio de la iglesia. Es decir, tener una actitud de sacrificio para servir a estos hermanos, que refleja su amor por el Señor. Las características de estos diáconos, lo que notamos de Hechos 6:3, todos son hombres. Todos son hombres, los que fueron elegidos. Son hombres identificados como diáconos en 3:8, opuestos a lo que son mujeres, en versículo 11, las mujeres. Entonces, el Señor nos da una distinción automáticamente. Tenemos aquí referencia a los diáconos, tenemos aquí referencia a mujeres. Estamos hablando de varones, diáconos varones. Ahora, algo que tenemos que considerar entonces es qué de esta estructura del texto. Mire lo que pasa aquí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Otra vez, mujer usada 2 veces. Pero ¿por qué aparece en medio las mujeres? ¿Verdad? Es la pregunta. Algunos de ahí surgen con la idea que hay diaconisas. Algunas surgen ahí con la idea que son mujeres quienes sirven con los diáconos, pero no son casados. Solo son ayudantes unos a los otros en un ministerio diaconado. Y otros dicen que estas son esposas de los diáconos. Son 3 posturas realmente que se trata de entender aquí. ¿Cuál de los 3 sería el recomendable a base del contexto, a base de lo que es el entendimiento textual? Pero sabemos que la elección de los siervos en 6:3, hombres, los hombres son identificados como diáconos opuestos a mujeres. Tercero, en postura 1, las mujeres forman un tercer oficio llamado diaconisa, pero esta posición tiene algunas dificultades. Porque, por ejemplo, algunos argumentan que la palabra diáconos realmente abarca 2 oficios, diáconos y diaconisas. Pero el hecho que está insertada la palabra mujer con el mismo listado de características indica que esa no es la intención del autor. ¿Por qué dar las mismas características en versículo 11 que se ha dado en versículos 8 y 9 si la misma palabra abarca los 2 oficios? No se puede. Algunos apuntan a Romanos 16:1, a Fede, ¿verdad? La sierva de la iglesia,
para constar que hay dos oficios, diácono y diaconisa. Pero hay que acordarse que en Romanos 16:1 no estamos hablando de un contexto eclesiástico. Es un saludo. Y también da el mismo saludo a Tíquico, también a Epafras, en 1 Corintios 3:5, Efesios 6:21, Colosenses 1:7, Timoteo en 4:6, y nadie los llama a ellos diáconos de la iglesia. Entonces, no es un contexto Romanos 16:1 eclesiástico para decir, hay un oficio de diaconisas. Filipenses 1:1, como acabamos de leer, solo habla de dos oficios, pastor, obispo y diácono. No existe una descripción de la fidelidad matrimonial de la esposa, solo del esposo en 3:12, pero siempre cuando se describe a un oficio de la iglesia, se alude a esta fidelidad matrimonial en 3:2 y 3:12, aún para las viudas, en 1 Timoteo 5:9. Si usted lea 1 Timoteo 5:9, hablando de las viudas, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, es normal incluir al marido en las descripciones como de los ancianos, hombre de una sola mujer, 1 Timoteo 5:9, mujer de una solo hombre. Y aquí, entonces, con la idea que las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, la idea sería de la descripción de la fidelidad matrimonial de la esposa. La ubicación de la descripción de carácter de la mujer aparece justo en medio de una discusión del diácono y de la familia aquí. Usted puede ver en 1 Timoteo 3:8 que están describiendo el carácter del hombre y de repente habla de su familia, de las mujeres, de que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos. Entonces el contexto corre a describir al hombre y a su matrimonio en ese contexto. Aceptar esta interpretación de que son diáconos y diaconisas contradice la enseñanza que Cristo ya ha dado en cuanto al papel de la mujer dentro de la iglesia como una quien no ejerce autoridad. 1 Timoteo 2:11. Las tareas involucradas en el diaconado son autoritarias. Manejan el dinero de la iglesia, por ejemplo, según Hechos 6:3. Prediquen la palabra, según Hechos 7. ¿Verdad? Es decir, hay otras tareas incluidas en este puesto que realmente no corresponden a una mujer en la iglesia. Entonces, la conclusión, postura 1, no es la mejor postura. Postura 2, diría que mujeres que no forman parte de otro oficio, pero sí asisten a los diáconos, son los que se habla aquí. Esta posición tiene fuerzas y debilidades. Las fuerzas son las siguientes. Toma la palabra mujeres no en un sentido técnico como diaconisa, pero en un sentido común, como se entiende de mujer. Y esa es la palabra en griego, mujer. Asociadas estrechamente relacionadas con los diáconos en su diversidad de ministerios. Es decir, toma la palabra de mujer para hablar de que hay una asociación ahí, no sabemos qué tipo de asociación, pero hay algo ahí. Son mujeres y son varones y son distintos. Se dice que la palabra sí mismo inicia esta nueva categoría de asistentes. Los negativos son los siguientes. La palabra sí mismo funciona para cualquiera de las tres opciones presentadas. Basado en la palabra sí mismo, no podemos decir que son otra categoría. Parece raro tomar como un ánimo de que un hombre y una mujer que no sean esposos sean colaboradores tan estrechamente relacionados, cuando el ánimo de Cristo para sus líderes siempre es ser irreprensible.
Entonces, ¿por qué tener a un hombre y a una mujer que no son casados trabajando íntimamente en las vidas de los hermanos casa a casa, manejando el presupuesto, sirviendo las mesas, orando por ellos, visitándoles en el hospital, haciendo toda la obra, cuando ella es casada, él es casado? ¿Verdad? O ninguno es casado y están en situaciones de aconsejar a parejas en sus hogares. Entonces, son complicaciones que surgen en eso. Entonces, conclusión no sería la segunda mejor opción, porque reconoce por lo menos que mujer y hombre son distintos. Postura 3, son esposas que no forman otro oficio, pero que apoyan a sus esposos diáconos. Y esta es la mejor postura, lo que vemos contextualmente. La palabra griega usada aquí en general significa mujer, también puede servir para identificar a una quien es una esposa, según contexto. Y en este contexto, Cristo ha identificado a los ancianos en 3:2, Él ha identificado a los diáconos en 3:8 y 12, y aquí en 3:11, con consistencia, identifica a las esposas de los diáconos y no mujeres en general. En otras palabras, para Cristo es importante el carácter de la mujer del hombre, su esposa. ¿Okay? Es importante el carácter de la mujer y vamos a hablar de la razón de eso. Algunos preguntan por qué no se agregó sus para hacerle claro que se refiere a esposas de diáconos, sus mujeres, ¿verdad? Pero como hemos visto, el contexto no lo merita. En 3:8 inicia diciendo diáconos. En 3:12 diciendo diáconos, y mujeres tienen que ser de estos hombres por contexto. Entonces, no podemos esforzar de los escritores algo que escogieron de no hacer y crear un argumento encima de eso. No lo podemos hacer. Esta interpretación cabe mejor con el contexto del pensamiento de 3:8 a 12. Comienza con la identificación del carácter personal del hombre en 3:8 a 9, con sus instrucciones de cómo examinar y aprobar ese carácter en 3:10 a 11, y después viene la descripción del hogar de este hombre, cómo es su esposa y su compromiso con ella, cómo gobierna a sus hijos y su esposa en el hogar en general. 3:12. Entonces, conclusión, la mejor postura es que estas son esposas que no forman otro oficio, pero que apoyan a sus esposos diáconos. Ahora, esa es la conclusión de su siervo. Usted lo va a tener que estudiarlo, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí, según el entendimiento de su siervo, en 3:11, las mujeres es una referencia a las esposas de estos diáconos, y su carácter de estas mujeres es de suma importancia para la iglesia. Este texto no es una exigencia a que un diácono sea casado, solo que si es casado, su esposa también reúne estas características. Algunos dirían, pues el diácono tiene que ser casado, entonces. No. Solo que si es casado, ella tiene que reunir esas características. Entonces, todo soltero aquí, escoge bien, hermano, ¿verdad? Escoge bien. ¿Ah? Es probable que se incluya el carácter de la esposa como colaboradora de su esposo a causa de la delicadez de su oficio del esposo, como diácono. Como diácono, maneja el dinero de la iglesia, Hechos 6:1. Hay un ejemplo. Ahora, hoy en día, en nuestras iglesias quizás no manejan el dinero, pero para esto, entonces, lo que vemos como ejemplo, servir las mesas implicaba manejar la economía para lograr esa meta. Resuelve disputas en la iglesia, Hechos 6:1. Están involucrados en estratégicamente resolver conflicto dentro del cuerpo. Entran a las casas de los hermanos, según Timoteo 3:6. Y realicen cualquier otra tarea asignada por los ancianos, en Hechos 6:3 a 4. Es una tarea delicada, bien pegada al trabajo con las necesidades de la iglesia, que requiere de cierta clase
de esposa. El hecho de que existen algunas distinciones entre los requisitos de cada oficio, por ejemplo, el anciano tiene que ser capaz de enseñar, el diácono tiene que tener una esposa, como descrita en 1 Timoteo 3:11, no anula los requisitos. Los requisitos siempre son requisitos, sin embargo, algunos responden con la siguiente pregunta: ¿por qué no existe calificaciones por la esposa del anciano? Lo obvio. Cristo no los requiere. Lo deducido, la tarea del anciano dado por Cristo es de orar y estudiar y delegar lo que pueda, que implica que el acercamiento del diácono con la iglesia en cuanto a sus necesidades diarias es mucha más estrecha. Es mucha más estrecha. Y yo creo que esto tira al blanco de algo con que muchos de nosotros luchamos en nuestras iglesias. El papel mío como pastor y el papel de los diáconos. ¿Debo yo negarme del estudio, negarme de orar por los santos para ir al hospital a orar por los enfermos? Estar recorriendo el pueblo para llevarlos a comprar al supermercado, para comprar sus víveres y llevarlos por aquí y para allá. Y soy yo el responsable de hacer toda la consejería dentro de la iglesia local y negar el estudio de la palabra y la oración al Señor por su grey y las tareas espirituales que me toca. Es algo con que luchamos como pastores dentro de la iglesia, y el Señor ha puesto a los diáconos ahí para ser este grupo de cuidado social de la iglesia. Obviamente los tenemos que preparar, obviamente los tenemos que entrenar, obviamente tenemos que ver de su carácter, tenemos que asegurar que reúnen las expectativas del Señor. Pero aquí la clave es que estos también al probarlos incluye el ver a su esposa y su conducta. Piénselo bien, estos diáconos, el diseño de ellos es llevar estrechamente relaciones con el cuerpo, estar visitándoles, estar resolviendo conflicto con ellos, estar insertándose en las vidas de los hermanos, visitándoles en sus hogares. Y si la esposa es una, como dice aquí, ella tiene que ser honesta, no calumniadora, sino sobria, fiel en todo. Palabras claves: no calumniadoras, sobrio en todo. Imagínense el daño que haría una mujer hablando de cada casa en que ha estado, porque su esposo tuvo que irse también a ministrar a esa familia. Gran relajo. Y aún lo hemos visto, hermanos. Diáconos cuyas esposas no reúnen las normas. Quizá lo ha visto en su propia iglesia. El diácono llega a casa, ha visitado: hija, mire lo que pasa aquí, que fulano de tal y la hermana tienen un gran problema. El hombre está viendo a otra mujer y ella se enteró y es un relajo. Uy, papito, qué triste. Susana, ¿qué pasa aquí? Hay problema en la casa de tal, mi esposo acaba de regresar y mire, pues, hay que orar, ¿sabe? Porque es decir, que el carácter de esta dama, esposa de este hombre, es clave. Protege, busca lo mejor ella para proteger a los hermanos, proteger a su esposo, ser sabia, honesta, no calumniadora, fiel en todo. Esta es una mujer rara. Proverbios 31, ¿verdad? Mujer rara, es una joya. Es una joya. Y aquellos solteros entre nosotros tienen que buscar este tipo de mujer.
esforzarse en encontrar este tipo de mujer. No enamorarnos con lo externo, pero ver primero al corazón. En particular, aquellos quienes buscan ministrar en el Señor. Muy importante, hermano. Entonces, estos diáconos, hablando de sus características, Cristo ministra por una pluralidad de diáconos, varones debidamente calificados. Cristo ministra por ellos en su iglesia. Y ellos ministran por Cristo en su iglesia local. Son sacrificados porque aman a Cristo. Sus esposas son piadosas y tienen la visión y orientación correcta. Que estamos en esto por amor a Cristo. No porque mi esposo es tan inteligente, no porque mi esposo es tan amoroso, porque Cristo mismo lo ha puesto aquí y a mí también. Y servimos entonces al Señor con todo ánimo pronto para que el Señor sea exaltado dentro del cuerpo en todo que los ancianos nos piden hacer para su gloria. Estos hombres diáconos tienen que ser honestos, sin doblez, es decir, su mente tiene que estar en orden. Tienen que tomar buenas decisiones. Tienen que tener hábitos de tomar decisiones buenas cuando son complicadas las situaciones. No estamos hablando de si debo de tomar agua o Coca-Cola. No estamos hablando de ese tipo de decisión. Estamos hablando de tipos de decisiones que se tratan con asuntos familiares. Los hermanos están en deuda. ¿Por qué están en deuda? Porque tienen muchos deberes al banco, porque no tienen autodominio, porque no tienen esto y esto. Y entonces, para resolver esta situación, ¿cómo comenzamos? Bueno, paso 1, ¡pum! Paso 2, ¡pum! Paso 3, ¡pum! Pastor, así lo voy a resolver. Bueno, a ver si funciona, hermano. Y creando el hábito de demostrar fidelidad y capacidad, gana confianza de los ancianos que sí, este hombre sabe resolver lo complejo de acuerdo con la palabra. Ese es el tipo de hombre que queremos en el ministerio. Su esposa reúne la calificación. Es obvio que el Señor lo ha llamado y lo podemos presentar a la iglesia. Sin doblez de mente. No toma una decisión y después vuelva. No, quizás, pastor, dije que esto era 1, 2 y 3, pero quizás este es 1A y 1B y 2 y 3, ¿verdad? Ajá, ¿y cómo están respondiendo los hermanos? Pues es que no me fue muy bien porque les di un acercamiento un poco desordenado, pero voy a probar otra vez la siguiente semana. ¿Verdad? Pues, ¿qué me vale eso, hermano? Tenemos que solucionarlo ahora. Hoy es el día de ministrarles. Vamos juntos. Le voy a instruir otra vez de cómo hacerlo. Entrenamiento, acercamiento, discipulado, pero sin doblez. No dados a mucho vino, solo un poquito. No broma, ¿verdad? Otra vez la idea es que piensan claramente, que no se encuentran en un instante donde no llevan buen juicio cuando el Señor los ocupa para algo clave en el cuerpo. Entonces son muy conscientes de que tienen que proteger la mente, pensar correctamente pegada con la palabra y no tener un juicio dañado por ser intoxicado, afectado en la mente.
no codiciosos de ganancias deshonestas. Como uno quien maneja el dinero en la iglesia, tiene que haber evidencia en su vida que entiende cómo tener autodominio en este área. No podemos tener a alguien que maneja el dinero para el bien de los santos y está quitando para ellos mismos. Gran problema. Un gran problema eso. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sabe lo que significa esto? Que prediquen la palabra, entienden lo que significa predicar la palabra. No es exigencia que prediquen la palabra como para el anciano, pero si se le pide constancia de su fe, el león va a salir. Recuerden de Esteban, ¿verdad? Predicador. Felipe, predicador. Entendían cómo soltar el león. Tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos que sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Como escucharon del hermano Scott, no hay nada en su vida donde se puede aferrar y decir, ajá, eres descalificado. En general, tiene el hábito de honrar al Señor, tiene el hábito de ser santificado en el Señor, tiene el hábito de crecer en el Señor y estar puliendo su vida en el Señor. Entonces, lo que vemos es que su vida es una demostración de servicio al Señor. Los hermanos lo reconocen, como hicieron en Hechos 6, pusieron el dedo encima de los hombres quienes saben que son controlados por el Espíritu Santo. Los presentaron. Y los líderes dijeron, bueno, también lo vemos y estos son. Son irreprensibles. Sus esposas son mujeres íntegras, su hogar está en orden. Versículo 13, lo que no dice del anciano, ¿verdad? Lo que no dice del anciano, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay un gran premio para este gran siervo, quien sirve en la sombra del gran siervo. El diácono es un diácono cristocéntrico. Entiende su porqué dentro de la iglesia. Tiene una tenacidad, gran deseo de servir a los hermanos. No en el sentido de manifestación de su don espiritual, en el sentido de un corazón y un mente entregado a esta obra que le podría llevar a la muerte para el bien de la iglesia y la gloria del Señor. Claro, hermano. El diaconado. Servicio social dentro de la iglesia. Sirven con los ancianos, toman sus direcciones de los ancianos, siempre los dos, pastores y diáconos, sometido al gran pastor y el gran diácono, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.